Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Bueno, le quiero dar gracias al Señor que nos permite estar esta mañana con ustedes. Más bien es al revés, Pastor Fran, porque yo me siento agradecido, ¿verdad?, con el Señor de que me permita poder compartir su palabra con ustedes. La verdad que también es bueno para nosotros, ¿verdad?, en algún momento compartir con otro grupo de hermanos, ¿verdad?, salvados por gracia como nosotros. Y por supuesto que me alegra que tenga que descansar un día, ¿verdad? A veces, por lo menos igual, yo tuve una semana cansada, pero nosotros trabajamos con lo que Dios nos da, ¿verdad? Y me alegró esta mañana escuchar que hay algunos hombres que están aquí como perfilando para que le sirvan al Señor. Hermano, ánimo. Necesitamos hombres que estén dispuestos a estar al frente, ¿verdad? Como cabeza de los hogares y también en la iglesia, ¿verdad? Sin menospreciar el ministerio de las mujeres, que sin él es difícil hacer iglesia. Yo en esa parte estoy bendecido porque allá en nuestra iglesia estamos predicando 5 y entonces yo puedo salir algunas veces. Así que espero no sea la última vez estar aquí. Creo que los van a visitar los otros hermanos, ¿verdad? En algún momento. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, ya leyeron la lectura esta mañana. Solo permítanme orar, aunque sea un minuto, hermanos, para darle gracias al Señor por la palabra que vamos a compartir esta mañana. Señor, queremos darte gracias por tus bondades, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros, Señor. Quiero rogarte, Señor, esta mañana que perdone nuestros pecados, perdona nuestras faltas y nuestros errores. Venimos aquí nada más, Señor, por la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que mientras compartamos estos versículos de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y danos el poder que necesitamos para salir de las tinieblas a la luz, Señor. Padre, mientras predico, te ruego que tu Espíritu Santo convenza de pecado a mis hermanos, ayúdeles a crecer, Señor, y a madurar en la fe que tú nos das. Y si esta mañana alguien que nos visita, Señor, aún no te conoce, te ruego que tengas misericordia, Padre, y lo traigas con tu palabra, Señor, con tu Espíritu. Señor, ríndelo esta mañana a ti, que eres nuestro único y gran Salvador, Señor. Gracias te damos esta mañana y bendícelo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a la primera carta de Juan y vamos a estar meditando en los versículos del 5 al 10. Bueno, mientras estaba meditando, ¿verdad?, en el pasaje, deduje un tema ¿verdad?, de la misma palabra del Señor. Y es que vamos a hablar de las tinieblas a la luz. Creo que es lo que está hablando los versículos. Y a manera de introducción, quería compartir algo esta mañana. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que tal vez estamos en algún evento o tal vez en nuestra casa disfrutando tal vez de algún momento de ocio. Tal vez estamos viendo una buena película, pero es por la noche, ¿no?, cuando necesitamos la luz eléctrica. Y tal vez estamos en un momento bueno, disfrutando, y de pronto, ¡pum!, se corta la luz. O se va y quedamos en tinieblas de manera momentánea. A veces uno cuando le pasa eso no se siente muy bien, ¿verdad? Porque como que nos echa a perder un poco el momento en que estamos. Pero yo estoy seguro que si tal vez algún día hemos pasado eso, ninguno de nosotros se escandaliza. O sea, nadie se preocupa tanto porque en nuestra mente está de que, bueno, va a volver la luz, ¿verdad? Entre un momento va a regresar. Entonces, solo hay que tener paciencia. Bueno, si la gente que se dedica a eso se pone a las pilas, pues regresa rápido. Pero ninguno de nosotros se preocupa porque sabemos que va a volver la luz. Y es increíble, hermanos, que tal vez esto que nosotros estamos hablando, Juan, a pesar de que en aquellos tiempos no había la luz eléctrica, ¿verdad?, ellos se iluminaban con otra cosa, pero está utilizando esa metáfora y esa ilustración para comparar nuestra vida a la luz del Señor. Y no solamente nuestra vida individual con Dios, sino que Él está usando las tinieblas y la luz como un contraste
entre la comunión que nosotros podemos tener como cuerpo con el Señor. Nosotros, cuando me casé con mi esposa, por cosas de trabajo, nosotros tuvimos que ir un tiempo a vivir al crucero. No sé si algunos han tenido el privilegio de pasar por ese crucero. Está entre Carazo y Managua. En esa ruta es una de las partes más altas. Son como 900 metros, creo, sobre el nivel del mar. Y fue un tiempo una zona cafetalera. El clima es tan agradable y hay mucha gente que llega a vivir ahí solamente por el clima agradable, lo helado. Porque ahí construir es difícil. El mantenimiento es difícil por el clima del cerro. Pero recuerdo un fin de año que yo estaba con mi esposa ahí. De los 5 años que vimos, una vez nos tocaba ir a Carazo a ver a la familia a fin de año. Y no sé, que nos agarró un poco la tarde y estábamos en la parada, no teníamos vehículo, no teníamos ni moto ni carro, estábamos esperando el bus. Hermano, y el viento en la noche ahí es terrible, terrible. De pronto estábamos ahí en la parada, comenzó aquel viento a soplar porque sopla durísimo, no sé cuántos kilómetros por hora, comenzó a brisar, nos estábamos mojando el viento, de pronto la brisa para y comienza a caer una neblina espesa, con decirle que yo no miraba ni a la esquina. Y parecía como una escena bien rara, pero de pronto se va la luz en todo el crucero. Hermano, era literal, parecía una película de terror. El viento, la neblina, sin luz, yo ni miraba ni a mi esposa a la par, el bus tardaba, y qué horrible estar sin luz, ¿sí o no? Horrible estar así, y nosotros sabíamos que el crucero es difícil que llegue la luz rápido. Y yo le comencé a decir a mi esposa, no, aquí sí estamos de viaje como en una película de terror. Por si acaso te lo imaginaste cómo era, es parecido a esto. Hermanos, pero esa historia que tal vez pareciera como de ficción que yo le estoy contando esta mañana, sin exagerar, eso exactamente, no importa quiénes estemos sentados esta mañana, no importa el nivel social, no importa el color de tu piel, de tus ojos, no importa quién seas, pero esa misma condición de vivir en tinieblas sin esperanza, esa es la misma condición que la Biblia describe que viven todos aquellos sin tener una relación con Cristo. Es increíble, pero eso es lo que pasa en nuestras vidas. Tal vez a veces el predicador no tiene tanta facilidad ni tan artista como para ilustrártelo, para que esa verdad te penetre en tu corazón, pero vamos a descansar en la gracia, pero esa es una realidad que no la podemos negar. Y al mismo tiempo, nosotros todos los días que se nos predica, todos los días que recibimos el aliento de vida, todos los días que el sol nos ilumina, estamos expuestos a cambiar, pasar de esa tiniebla a la luz admirable del Señor. Gratis, simplemente por la fe en Cristo. Y quiero animarles que leamos un pasaje que lo ilustra, la carta a Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 12, Pablo captura bien esta idea cuando dice Colosenses 1, versículo 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cómo? Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Usted puede ver lo que el Señor dice en el versículo 13, una palabra tremenda. Él usa la palabra Cristo nos ha trasladado. Nos ha trasladado de ese mundo de las tinieblas al reino de ¿quién? Al reino de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana que nosotros vamos a meditar en los versículos 5 al 10, ¿qué es? ¿O de qué se trata estos versículos?
Estos versículos realmente son una refutación a aquellas personas que niegan el pecado y lo importante que es esta verdad. Ahora, nosotros tenemos que entender que en estos versículos hay una realidad. No podemos tener comunión con un cuerpo de creyentes. No podemos tener comunión con Dios si nosotros deliberadamente vivimos en una vida de pecados. Y es cierto, el pastor Fran, 2 veces que he venido al culto, siempre dice algo. Él dice, bueno, somos una iglesia de pecadores, y él dice que él es el primero. Bueno, está bueno que se ponga de primero, porque tal vez el apóstol Pablo en ese tiempo no lo conocía a él, porque eso es lo que dice 1 Timoteo 1:15. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, seguro porque no conocía al pastor Fran, o no nos conocía a nosotros. Tal vez él sí nos conocía, bueno, soy el segundo. Pero realmente el asunto del pecado es tratable en la gracia del Señor. Pero hay una condición cuando el pecado no se trata. Y nosotros podemos vivir de una manera impenitente. Se oye como palabra católica, no, pero no es católica. Impenitente, sin arrepentimiento. Cuando a veces los pecados se vuelven públicos, incluso donde hay testigos que conocen de nuestro pecado. Y yo sé que el lenguaje con el tiempo cambia. Ustedes sabían que el lenguaje cada 100 años cambia. Y se vuelve problemático cuando seguimos con la Biblia, que es tan antigua. Por eso es que alguna gente que niega las verdades de la Biblia ya no le gusta el lenguaje bíblico, porque es un lenguaje muy antiguo. Ustedes saben, por ejemplo, mi abuelo murió hace como unos 14 años. Por ejemplo, si yo tuviera el poder o la capacidad para resucitar a mi abuelo y yo pudiera platicar esta mañana con él, y si yo le dijera, abuelo, mira, ahí te mando un correo electrónico. Mi abuelo me diría, ¿qué dijiste, hijo? Bueno, abuelo, ahí te mando un email. O ahí te escribo por Facebook. Mi abuelo no entiende nada de eso. Porque de los años 70 hacia atrás nadie usaba esas palabras. Nosotros vamos agregando palabras conforme pasa el tiempo. Y el lenguaje se vuelve moderno. Por eso necesitamos ir traducciones más modernas con el tiempo para no perder el sentido a la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema con la palabra pecado? Yo recuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, aquella famosa canción de una alabanza, Amazing Grace, que habla sobre la gracia del Señor. Esa palabra tiene una frase que dice que Dios salvó a un infeliz pecador. Hermano, eso ofendía tanto a una gente en un estado, en Estados Unidos, en un barrio, que la comunidad se agrupó a levantar firmas y demandó a una comunidad que promovía esa alabanza para que fueran sancionados de seguir ofendiendo a la gente, porque decían ellos, ¿cómo es posible que esa canción le diga a las personas infelices y pecadores? Era una ofensa ya esa palabra para ellos. Y cuando nosotros a veces venimos y vemos la Biblia, se vuelve un problema esta palabra. Ya nadie le quiere llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Algunos le llaman problema, algunos le llaman dificultad, otros le llaman deficiencia, disfuncionalidad, etcétera. Pero quiero decirle algo esta mañana. No sé qué tan pesado suene la palabra pecado, y es horrible hablar de ella, pero esa palabra existe y es bíblica. Y debe ser expuesto el ser humano a esa palabra, para que nosotros tengamos más conciencia en el Señor. Ahora, voy a iniciar con una parte de este sermón, en la primera, que es que andar en comunión con Dios es tener comunión con el cuerpo. Y quiero animarlos que leamos el versículo 5 esta mañana. Vean cómo inicia el apóstol Juan. Él dice, este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Usted puede ver que ese pasaje dice que Juan simplemente está haciendo una réplica de algo que se le encargó. Y él dice, hemos oído. Él en algún momento escuchó ese mensaje, Dios lo compartió con él, pero al mismo tiempo Dios le encargó que lo compartiera con otros, con la iglesia. Si usted puede ver el versículo 3, que no sé si realmente lo vieron, me imagino que tal vez me siguen antes, ¿verdad? En el versículo 3, porque en el versículo 3 lo vuelve a decir, o más bien yo lo estoy repitiendo en el versículo 5, si puede ir al versículo 3, dice, lo que hemos visto y qué más, y oído. Ellos miraron al Señor, ellos tuvieron el privilegio de estar cara a cara con el Señor, pero ellos tuvieron el poder y la capacidad para escuchar el mensaje del Señor, y ese mensaje que recibieron, el Señor le encargó, compártelo con la iglesia. ¿Y cuál es? Un mensaje sencillo. Versículo 5 nos dice en la parte B, Dios es luz. ¿Y qué más? Y no hay, escuche bien, ninguna tinieblas en él. Y claro, tenemos que buscar cómo entenderlo, porque él está hablando en una metáfora. Ese era el mensaje que ellos tenían que compartir en la iglesia. Y este mensaje de que Dios es luz tenía un objetivo. Y el objetivo era que tuviesen comunión unos con otros. Hermanos, si nosotros no tenemos comunión con el Padre a través de Cristo, nosotros no podemos tener comunión aquí unos con otros. Y realmente, hermanos, yo no sé cuán profundo cada uno de ustedes vive la relación de comunión unos con otros. Yo puedo hablar de mi iglesia local. Yo solo me puedo imaginar la relación que lleva cada uno de ustedes. Yo le puedo hablar de mi iglesia, pero yo solo me imagino la relación que pueden tener. Pero era un mensaje sencillo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Permítame hacer una pequeña aplicación. Yo puedo decir esta mañana, ¿verdad?, que yo no conozco cada uno de sus corazones. Yo no conozco sus corazones. Pero hay una verdad. Dios a mí no me manda a verle el corazón a nadie. Aún yo fuera el pastor de ustedes, yo no puedo ver el corazón a nadie. Y no hay ningún pasaje en la Biblia que diga, bueno, ve a ver el corazón de tus hermanos. No puedo. Esa gracia solo la puede hacer Dios. Pero sí entiendo que Dios me manda a mí y me dice, por su fruto los conoceréis. Hay algo externo que nosotros podemos ver. Y por supuesto que podemos ver la comunión, la intensidad con la que la iglesia tiene comunión unos con otros. Y por supuesto que eso viene también de una comunión con el Señor. Y entonces hablamos de niveles de compromisos unos con otros. Pero quiero animarles a ver una verdad que está en estos primeros versos que tal vez yo no voy a predicar esta mañana. Quiero que vaya una vez más al versículo 3 de Primera de Juan. Y él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y usted puede ver que hay una palabra y él dice para. Para significa propósito. ¿Cuál es el propósito de Juan? Ahí está en el versículo 3. Ahí está el propósito de la carta. ¿Para qué? Versículo 3. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y más adelante vamos a ver que ese nosotros se está refiriendo a la iglesia local que Juan escribe a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, el gran propósito era que tuviesen comunión unos con otros. Y usted puede ver cómo Juan contrasta
el hecho de tener comunión con Cristo lo contrasta con tener comunión unos con otros. No está separado. Contrasta la luz con las tinieblas. El hecho de santificarse para el Señor y tener comunión con los hermanos, Juan lo contrasta con el hecho de vivir en pecados y el hecho de negar la comunión con los hermanos. Siempre es fácil hablar de la iglesia, hermanos, en general. Yo puedo decir, bueno, la iglesia es así, la iglesia allá. Pero sabe, cuando uno comienza a hablar y decir la iglesia, eso se vuelve muy ambiguo. Eso se vuelve muy general. Es mejor cambiar el artículo. Y esta mañana yo no quiero hablar de la iglesia. Yo quiero hablar de tu iglesia, de la que tú te congregas, de los hermanos con los que tú convives, los que son tus hermanos en el Señor, y te vas a dar cuenta que hay una diferencia entre hablar de la iglesia que hablar de tu iglesia. Porque cuando hablamos de la iglesia es muy ambiguo, muy general, muy Disney, muy difícil de palpar. Pero cuando hablamos de tu iglesia es algo más específico, es algo más particular, más personal. Incluso se vuelve algo confrontativo porque ya estamos hablando de mí y de la relación con mi hermano y de relación con el Señor. Hay diferencia entre una y la otra. Estamos hablando de los que conviven contigo y cuál es tu compromiso con ellos. Y aquí quiero comenzar. ¿Tú sabías, hermano y hermana que está esta mañana aquí? ¿O tú sabías, si hay algún hermano, algún amigo que nos visita esta mañana, tú sabías que cada uno de los que hemos sido salvos y de los que estamos esta mañana sentados aquí, Dios con la salvación nos regaló algún don? ¿Nos regaló alguna capacidad? ¿Y sabe para qué? Yo no tengo el mismo don que tiene el pastor Frank. Yo no tengo los mismos dones que tiene mi esposa. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios nos capacitó con dones? ¿Sabe por qué? Porque el don que tiene mi esposa, el don que tiene el pastor Frank y el don que tiene cada uno de ustedes va a ayudarme a mí a vencer mis pecados. Porque yo no puedo solo con ser cristiano solo. Yo no puedo vencer el pecado sin la iglesia. Y el don que tengo yo, la capacidad que tengo yo, va a servir para ese pecado que tú tienes, para esa debilidad que tú tienes, que no puedes solo. En el cuerpo del Señor vencemos el pecado juntos como iglesia. Y a veces Dios es tan sabio, hermanos, es tan sabio que Él orquesta situaciones en nuestras vidas donde somos expuestos ante alguna circunstancia, pero Dios las permite para hacernos crecer y para santificarnos. Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que yo nunca he discutido con mi esposa porque soy pastor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad que se escucha escandaloso que yo le cuente que tal vez hace un mes tuve una discusión con mi esposa y va a decir todo? Mira ese pastor, oí, pelea con su esposa? No, pero eso no es problema. Más escandaloso fuera que yo le estuviera engañando y diciendo, yo nunca he peleado con mi esposa. ¿Cómo se sentirían? Va a decir, todos sabemos en la conciencia, no está metiendo goles este pastor. Todas las parejas discuten. No, y no hay problema con las discusiones. Incluso en el cristianismo hemos aprendido, ¿por qué nosotros sí podemos llevar las discusiones y perseverar y no buscamos la opción del divorcio? Porque la Biblia no es que no nos enseñe de que no peleamos, no, la Biblia nos enseña cómo se debe pelear. Hay reglas. Por ejemplo, si yo fuera del mismo peso del hermano José Luis y hoy nos tocara y tuviéramos que un evento de boxeo y el pastor Fran fuera el árbitro, pero es boxeo, ¿y qué pasa si en media pelea suena la campana y el hermano José Luis me sigue dando? Bueno, puede ser descalificado porque hay reglas para pelear. ¿O qué pasa si estamos en boxeo y el hermano José Luis no puede conmigo y de pronto me mete una patada?
¿qué le va a decir el árbitro? Oye, amigo, aquí es boxeo, ¿por qué está pateando? Si quieres patear, vaya al UFC o a la lucha libre. No. Hermanos, la vida misma nos enseña que hasta pelear existen reglas. Hay formas como nosotros podemos tratar. ¿Por qué le digo esto? Si yo tengo una situación difícil con mi esposa, que eso puede ser aplicable con un pastor, con un hermano, en un trabajo, lo que sea, donde sea. A veces nosotros miramos eso como algo que nos va a destruir y que no tiene arreglo. Hermano, sabe, cuando nosotros somos creyentes verdaderos y estamos en la luz de Cristo, nosotros vemos esas cosas como una oportunidad de Dios para santificarnos. Porque tal vez mi esposa me hace ver algo que yo en mi carácter, en mi pecado residual que tengo, yo no lo veo. Y Dios va a orquestar una situación en la cual mi esposa me incomode y me va a hacer ver mi pecado. Pero eso mismo pasa en la iglesia. ¿Por qué cree que Dios nos manda a vivir en congregación? ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos perfectos? No. Porque en medio de ese grupo de hermanos, Dios nos va a hacer ver nuestras debilidades unos a otros. ¿Se acuerda cuando Cristo anduvo con los apóstoles? ¿Cuántas veces ellos pecaron contra el Señor? ¿Cuántas veces Él les enseñaba y el Señor pensaba, ¿verdad? En algún momento como, bueno, están claros, ¿verdad, mis muchachos? Y de pronto ellos sacaban del estadio y le decía el Señor, ¿aún estáis sin entendimientos? Como que decía, ¿no entienden? Porque este mensaje que Juan le está dando, ya el Señor se los había dado. Quiero animarlos que vamos al libro de Juan, al libro en el Evangelio, al capítulo 8. Y Juan está recordando esta enseñanza y por eso se la trae a la iglesia. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, ¿y para qué sirve la luz? Para iluminarnos, para guiarnos. ¿Sabe? Es bonito siempre cuando nosotros vamos creciendo como iglesia y ver que la iglesia va creciendo en el conocimiento, pero es tremendo cuando vas viendo que un hombre y una mujer van tomando decisiones basadas conforme a la palabra del Señor. Y estás viendo que sus vidas son iluminadas por la gracia del Señor y cada día van tomando decisiones más sabias en su vida. Otra vez voy a leer el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Podemos deducir que Juan está contrastando la luz y las tinieblas, tal vez en dos sentidos, hermanos. Yo no estoy tan claro, pero yo creo que está en dos sentidos. Por un lado, luz puede referirse a la verdad que Dios reveló en el Evangelio en contraposición al error que al parecer en la iglesia a la que Juan escribe se está introduciendo el error. O sea, estamos hablando de falsos maestros. Pero también puede referirse a la luz en un sentido moral. Es decir, cuando Juan habla de la luz, se está refiriendo a la santidad de Dios, en contraposición a la vida de pecado que vivían algunos dentro de la iglesia y se estaban desviando de la verdadera doctrina. Y esta mañana yo quiero hablar de algo que se llama del gráfico de la cruz. Usted sabe que cada uno de nosotros tiene un punto específico en el cual llegó al Señor. Todos tenemos una fecha en la cual venimos al Señor. Si en esta mañana hay alguien que dice, bueno hermano, yo no logro entender en qué momento yo vine al Señor porque yo nací dentro del cristianismo, te quiero decir algo, tendrías que pensar bien si no eres un religioso más. Porque todos debemos tener un nuevo nacimiento en el Señor. Todos debemos haber tenido un antes y un después con Cristo. Pero en ese punto crítico de la vida, cuando nos encontramos con el Señor,
y abrazamos la fe del creyente, en ese punto crítico, de ahí hacia atrás, hay una vida de pecado en nosotros. Y el asunto es que cuando venimos al Señor, este asunto de ser cristiano no es un asunto de una varita mágica. No es cierto que yo hoy recibo al Señor como mi Salvador y al día siguiente yo amanezco otra nueva persona. No. Si yo hoy me encuentro con Dios, a partir de hoy comienza un proceso que la Biblia llama santificación. Y se supone que vamos tratando dos naturalezas. Por un lado, yo me doy cuenta que soy un pecador, pero a partir de que conocí a Cristo, yo comienzo a tener una conciencia creciente sobre el pecado. ¿Por qué? Yo antes podía ver otras mujeres que no eran la mía, pero yo no sentía nada. Me daba igual, era normal. No había nada por qué escandalizarse. O si yo era un hombre perverso de labios, inicuo al hablar, podía disparar 1000 malas palabras para maldecir al género humano y a Dios, pero yo no tenía ninguna convicción. Para mí me era igual, me iba a dormir tranquilo, la conciencia no me recriminaba. Pero ¿qué pasa cuando yo me encontré con Cristo? A partir de ese momento, yo puedo volver a ver otra mujer, pero en mí hay algo que me incomoda, hay algo que me perturba, hay algo que me pone contra la pared, hay algo que me lleva convicto de pecado y me hace ver que eso no es normal. ¿Por qué? Cristo ha inaugurado un nuevo tipo de ser humano, un nuevo tipo de persona que ya no tolera ese pecado como lo toleran los demás. Y es algo que me vuelve tan difícil la vida que no tengo paz. Peco y no tengo paz. Pero al mismo tiempo voy avanzando y como en un carril de doble vía, por la otra vía, hermanos, comienzo a tener, ¿por qué me viene ese pensamiento a mí difícil cuando fallo en pensamiento, cuando fallo en obras? ¿Por qué esa convicción viene cuando no la tenía antes? ¿Sabe por qué? Porque nuestra conciencia va creciendo acerca de la santidad de Dios. Para mí Dios antes era igual a mí, como otro ser humano. Era mi amigo, era mi yunta, era mi pana, como dicen los reggaetoneros, era mi guardaespaldas. Yo ya dejo de ver así a Dios y lo veo como un Dios santo, justo, que se aira, que me va a demandar una justicia íntegra en mi vida. Yo lo comienzo a ver como un Dios que al final de mis días me voy a tener que encontrar con Él y darle cuenta de mi vida, de lo que pensé, de lo que hice, y comienzo a ver a ese Dios así abstracto, lo comienzo a ver como un Dios personal, que vive en mí, que me pide cuentas. Pero nos damos cuenta cuando venimos al Señor de que hay una naturaleza pecaminosa y hay una naturaleza santa, hermanos, y no es cierto lo que dice la gente, que ellos dicen, cada día yo me siento que soy más como Dios. Si tú estás teniendo una conciencia creciente del pecado y por otro lado estás teniendo una conciencia creciente acerca de la santidad de Dios, te vas dando cuenta que son dos naturalezas opuestas entre sí, que no tienen nada que ver, que se oponen y se repelen entre sí. Y ahí es donde nosotros llegamos a la cuenta que necesitamos un mediador. Nos damos cuenta que necesitamos uno que tenga ambas naturalezas. Y entonces comenzamos a ver la necesidad del Evangelio y la cruz de Cristo. Si así quisiéramos simbolizar el Evangelio, va a crecer cada día más. Vamos a depender más del Evangelio. Vamos a estar más centrados en el Evangelio. Vamos a buscar más al Señor. Vamos a servirle más con amor. Vamos a estar pendientes más
de nuestras caídas y vamos a prevenirnos. ¿Sabe? Yo estudié con los hombres en mi iglesia un libro que se llamaba El principio de la pureza, porque muchos de ellos venían de trasfondos promiscuos, adúlteros. Y una de las conclusiones a las que llegamos fue: nunca andemos pensando nosotros como hombres de esta iglesia que nunca vamos a caer. No, vamos a pensar que a la vuelta de la esquina yo podría caer. Y si piensas que vas a caer, ¿qué vas a hacer? Vas a andar tomando medidas. Vas a andar prevenido. Vamos a andar tomando medidas. Porque vivimos en un mundo peligroso, que podemos caer cada día. Pero ¿qué pasa, hermanos, con algunos que tal vez Juan le escribe a la iglesia? Tal vez tuvieron un encuentro con el Señor, tal vez tenían conciencia de la santidad y del pecado, pero esa cruz seguía igual. No estaba creciendo. Mire, yo sé que siempre cuando se habla en la iglesia de una iglesia bíblica y una iglesia que es salva por gracia, siempre tenemos problema en algún momento. ¿Hasta qué punto entonces es necesario que los cristianos practiquemos las disciplinas espirituales? Hermanos, siempre debes congregarte, debes orar, debes tomar tu rol como hombre. Las mujeres como mujeres debemos servir, debemos ayunar cuando se nos requiera, debemos practicar todas las disciplinas, porque sin ellas, hermanos, nosotros no podemos perseverar en este camino del Señor. Pueden ver la parte final para concluir este punto. Juan dice en la parte B: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ustedes pueden ver que Juan dice ningunas tinieblas. Ahora, ¿sabe cuál es lo más fácil de un corazón engreído y endurecido? Siempre cuando un corazón engreído, endurecido, siempre para él es fácil ver el pecado de los demás, pero le cuesta ver su propio pecado. Es difícil. Para nosotros siempre no es fácil. Para mí es fácil ver todos los errores de mi esposa. Si el pastor Frank me dice: hermano Luis, después del culto vamos a hacer una dinámica, apúnteme en un papel todos los errores que usted mire en su esposa, yo le voy a hacer una gran lista. Y va a decir: hey, pastor Luis, ahora hágame una lista de sus pecados. Y decir: bueno, eso está difícil, como que yo me siento como que soy perfecto. Pero no es cierto, hermano, es nuestra naturaleza. Y eso es lo que dice. Quería leer con Mateo, con ustedes, hermanos, en el capítulo 7. Quiero leer algo. Me imagino que ya conocen este pasaje, pero quiero leérselo una vez más. Mateo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mire el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y usted puede ver que Cristo es maravilloso, porque Él nos enseña cómo debe ser el asunto con el pecado. En el versículo 5, Él nos dice cómo debe ser el orden. ¿Qué dice? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, y solo entonces, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si usted mira, todo comienza con nosotros. Todo comienza con una relación personal con el Señor. Porque a veces nosotros siempre vamos a ver el pecado de los demás. Y siempre vamos a estar tentados a que los demás mejoren. Pero el asunto es que el Señor dice: ve por ti mismo primero. Y entonces vas a poder ayudar a tu hermano. Estas personas, tal vez en el tiempo de Juan, se creían tan intelectuales, porque yo sé que ahí lo que estaba afectando era una ideología del gnosticismo, como que ellos tenían una sabiduría especial
Y ellos negaban que tal vez el Señor le había dado toda la verdad a los apóstoles, que había quedado escrita en la palabra de Dios. Y hoy ellos estaban pensando de que Dios no le había dado toda la verdad a los apóstoles, y que ahora habían algunos maestros dentro de la iglesia que estaban recibiendo alguna revelación nueva y especial, sobrenatural. Y muchas de esas cosas es que ellos pensaban que todo lo que tenía que ver con la carne era malo. Pero hermanos, honestamente no todo lo de la carne es malo cuando nosotros vemos desde una perspectiva cristiana, verdadera. En primer lugar, veamos nuestro propio cuerpo. La Biblia enseña que si aquí hay verdaderos creyentes, tu cuerpo pasó a ser templo del Espíritu Santo. Y Él santifica ese cuerpo. Yo el otro día en el instituto había un hombre que le gustaba estar como debatiendo eso. Y él no aceptaba la Biblia porque él decía, la Biblia fue escrita por hombres y la Biblia tiene error. Es cierto, Pablo en muchas cartas, en las Tesalonicenses, por ejemplo, al final, Colosenses al final, cuando él se despide en la salutación, él dice, esta carta es de mi propia mano. Y por supuesto, él está diciendo, esta carta es de mi autoría. Pero al mismo tiempo, según de Timoteo 3:16, nos enseña que la Biblia es de inspiración divina, y entonces nosotros sostenemos, la Biblia tiene doble autoría, es humana y es divina al mismo tiempo, y no hay ningún problema en eso. Pero a veces el asunto de la gente es que como algo es humano, por ejemplo la Biblia tiene un carácter humano, tiene error, hermanos, pero eso lo abolió Cristo también. ¿Sí o no? ¿Quién se atreve a levantar la mano y decir que Cristo tuvo error? ¿Que Cristo tuvo pecado? Ninguno. El Espíritu Santo nos hace conciencia de que Él fue perfecto, pero aún así la iglesia enseña, Cristo fue verdaderamente hombre. Y no por el hecho de ser hombre, el asunto tiene error. No, Él fue hombre y no se encontró ningún error en Él. Me gustaría avanzar y leer el versículo 6. Y voy a saltar al 9. Dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo que quiero hablar aquí es de que cuando nosotros tenemos un día gris, tal vez fallamos como cristianos, eso es distinto de vivir una vida práctica de pecado. Y tenemos que hacer la diferencia. Juan, si ustedes pueden ver, en el versículo 6, él usa dos palabras. Él usa la palabra andar y practicar. Vuelvo a leer una vez más el versículo 6. Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y pueden ver, él dice la palabra andamos en tinieblas, mentimos, y después usa otra palabra, y no practicamos la verdad. ¿Y qué significa la palabra andar y practicar? Estas dos palabras se refieren a cuando nosotros tenemos una práctica constante y perseveramos en algo. Y eso es distinto de un hermano que lucha y en algún momento tropieza. Yo a veces a mi iglesia, por supuesto que en algún momento he platicado con algún hermano o hermana que ha fallado y se siente mal. Y a veces viene la culpa sobre nosotros por haber fallado en un proceso de santificación. Pero siempre hay que enseñarle a la iglesia la diferencia entre un hermano que vive impenitente y que vive en una práctica constante de pecado y otro hermano que está luchando por mantenerse santo al Señor y en un día tiene un día gris. Una cosa es tener un día gris en tu vida y otra cosa es vivir en tinieblas toda la vida. Yo pocas veces le prometo cosas a mi esposa, pero una vez me atreví a prometerle algo. Y tal vez no era un pecado grave, pero yo le fallé, era una promesa a mi esposa. Y recuerdo que le fallé.
Y mi esposa me dice por la noche, ¿te acuerdas que tú me habías prometido tal cosa? Sí, lo siento, le digo, yo no quería prometerte, pero quise asegurarme de comprometerme contigo y te prometí algo y fallé. Pero mi esposa se sentía muy mal por eso. Para mí no era tan grave, pero yo recuerdo que yo fui al cuarto y yo me puse a pensar bien lo que yo le había prometido a mi esposa. Y recuerdo que tuve un momento de contrición con el Señor y me puse a llorar y le dije, Señor, perdóname, ¿cuántas veces yo como ser humano prometo y fallo? Hermanos, ¿pero qué? Si yo fallé esa noche, si yo fallé ese día, ¿debo abandonar mi cristianismo? ¿Debo renunciar a todo lo que fallé y ahora salir a la calle y a emborracharme y decir, fracasé en mi cristianismo, ya no soy nada? No. La Biblia nos enseña el medio. Voy a doblar mis rodillas. Le voy a pedir al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarme, limpiarme de toda maldad, y debo seguir. Fue un día gris en mi vida, pero yo no vivo en tinieblas todos los días. Su gracia es mayor a mi pecado. ¿Sabe? En la iglesia muchas veces nosotros tenemos que diferenciar en lo que es vivir contrito y lo que es vivir en atrición. Hay gente que vive en atrición. Atrición es tener una preocupación, tener algún remordimiento, pero realmente no estás arrepentido. Les voy a poner un ejemplo de atrición. Si mi hija esta mañana fue a la escuela y se portó mal y ella le pegó a otro niño y la directora me llama y me dice, mire, Pastor Luis, su niña se portó muy mal y va a ser disciplinada y castigada. Ok, yo voy a ir a la escuela y voy a arreglar ese asunto, y cuando yo llego y encuentro a mi hija, tal vez mi hija en ese trayecto de que yo iba caminando, mi hija pudo haber dicho, mi papá es fuerte, Luis es fuerte y me va a castigar, y yo no quiero que me quite mi tiempo de ocio, yo no quiero que me quite tantas cosas. Y tal vez mi niña, por miedo al castigo, ella va a aceptar lo que se le diga. Y ella dice, bueno, si yo no confieso que estoy arrepentida, tal vez mi papá me va a castigar. Pero mi hija realmente no está arrepentida. Ella no siente nada en su corazón por haber golpeado a un niño. Ella no entiende que no debe golpear a otra criatura. Ella no es quien para ejecutar justicia a otro niño. Ella lo que tiene miedo es de ser castigada. Pero ¿qué pasa si mi niña en otra condición ha sido exhortada y ella toma asiento en su conciencia y se siente y ella dice, ese es mi compañerito, es otro como yo, él es un niño que es a la imagen de Dios, yo no debo maltratar a esa criatura? Y si ella comienza a decir, yo violenté las reglas de esta escuela y no se debe hacer, yo ofendí a mi papá, ahora mi papá va a venir y ser amonestado, y ella comienza a sentirse mal por lo que hizo, posiblemente, y ella puede llegar a un momento de decir, no me importa el castigo que me pongan, yo lo merezco. Porque tiene convicción de que ha fallado. Así es un verdadero cristiano. Cuando él vive contrito y él dice, fallé, tuve un mal pensamiento, tuve una falta, entonces él viene y dice, le fallé al Señor. Yo no sé si al pastor Fran le ha pasado, yo le he preguntado a hombres en mi iglesia y mujeres cuando han fallado, y yo les he dicho, ¿cómo se siente? Y tal vez la falta le me dice, yo siento como que maté a alguien, defraudé a Dios. Y cuando ellos dicen eso, hermano, no es que yo sea malo ni los quiera ver sufrir, pero me alegra que escuchen, que se sienten mal por haber defraudado al Señor y a su prójimo, porque están listos para recibir la gracia y el perdón del Señor. Esa es una diferencia. Ahora mire, el Salmo 51:4, eso es lo que la Biblia enseña, y eso es lo que enseña el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que David decía en el Salmo 51:4. Él decía, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Y les quiero decir algo esta mañana. Mi experiencia es ver al cristiano promedio que no tiene problema en decir que él es un pecador. Él no tiene problema. Si yo le digo a usted,
Hermano, tú todavía eres un pecador. O sea, el cristiano promedio no tiene problema con eso. El cristiano promedio, el problema que tiene es cuando se le señala el nombre de su pecado y le dicen, mi esposa no va a tener, yo no tengo ningún problema que me digan, sí, yo tengo pecado, porque negarlo es negar la Biblia. Pero cuando dicen, Luis, ¿qué es tu pecado? Ay, Dios mío, ahí sí es distinto. Porque ya están tocando una fibra sensible de mí y me están haciendo ver mi error. Hermanos, yo una vez tuve que confesar cuando comencé mi ministerio, mi pastorado. Todavía hacía escándalos de ira en mi casa. Y era evidente en mí. Yo luchaba con eso. Y recuerdo cuando mi esposa me dijo, ¿quieres que hable con los hermanos de la iglesia? Hable. Y me puse a estudiar sobre la ira. Y recuerdo cuando los hermanos que estaban a cargo de mí me comenzaron a hacer ver mi ira. El ser iracundo, el no tolerar hablar suave en mi casa. Yo recuerdo que para mí era, cada día llegaba como desnudo a la casa, como yo no sabía que era tan malo. Pero claro, a mí me decían en la iglesia, somos pecadores, sí, somos pecadores, aquí arrepentidos pero pecadores. Sí, pero cuando ya te dicen tu nombre, de tu apellido, llegamos hasta el punto de negarlo. Y decir, no, yo no soy así. ¿Cómo no, hermano? Otra iglesia, otro hermano lo logra ver. ¿Sabe por qué? Porque yo mismo no lo puedo ver y doy gloria al Señor que otro lo puede ver, que yo no lo veo. Si no, yo estaría listo. No podría ser hijo de Dios. En Primera de Juan, quiero aclararle, no es una licencia para pecar. No es como decir, oye, aquí dice que si confieso mi pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Y entonces yo puedo pecar y voy a seguir confesando. No, no es eso lo que está enseñando el pasaje. Le voy a poner un ejemplo. Si voy transitando con el pastor Frank en una montaña que es muy difícil y quebradiza, que casi en cada vuelta la gente se escapa de morir o derribarse. ¿Y qué pasa si yo voy con el pastor Frank y vamos planeando qué podríamos hacer para que nuestra iglesia transite por ahí sin que sufra daño? Y vamos a ver, salen dos ideas. La primera es la mía. Yo le digo, mire, pastor Frank, podríamos conseguir un presupuesto y en cada vuelta, que es una vuelta casi de muerte, porque todo el mundo casi se va al precipicio, podríamos hacer algunas clínicas provisionales ahí, unas pequeñas clínicas ahí para que cuando los hermanos caigan y quedan todos golpeados, ahí esas clínicas los puedan atender y estarle dando ahí su medicina. Y me diría el pastor Fran, bueno, está buena Luis la idea, pero te imaginas en cada vuelta hacer una clínica. Pero el pastor Fran va más hondo y dice, Luis, pero yo veo que eso casi es como estar tratando ya la caída. Es como estar asumiendo consecuencias. No, dice el pastor Fran, yo tengo una idea mejor. ¿Por qué no invertimos menos y vamos a ser más efectivos? Vamos a poner señalizaciones, vamos a poner rótulos y advertencias a la velocidad que tienen que ir y en qué momento deben transitar, y vas a ver que esto es más preventivo y va a ser menos dañino para la iglesia. ¿Cuál creen que es la que está diciendo Juan? Juan está diciendo, es la preventiva. Y eso, yo podría comparar dos versículos de la Biblia. Decir que Primera de Juan es la clínica provisional, porque eso es lo que está diciendo Juan, ya fallaron. Su único medio que tienen es confiesen sus pecados, pídanle misericordia y aférrense a la fidelidad de Dios, pero ya fallaron. Pero hay un camino mejor, hermanos. Si ustedes se van a Romanos capítulo 6, yo pienso que tiene que ver más con el hecho de poner rótulos y el poner avisos para que la iglesia no cae. En Romanos capítulo 6, versículo 13, dice,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto, presentar nuestros cuerpos al Señor, es como andar prevenidos. Pero el versículo 9 es cuando ya uno cae, debe volver al Señor. En el otro punto es que nosotros debemos estar de acuerdo con Dios y con su palabra. Y voy a leer el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted puede ver, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y el 10 es esperanzador cuando dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces nosotros tenemos que ver lo que dice el versículo 8, hermanos. Vaya una vez más al versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y él usa la palabra ¿qué? A nosotros mismos. La pregunta es, ¿quiénes son esos nosotros mismos? Él está hablando de verdaderos cristianos. No a esos que viven en la práctica del pecado. ¿Se acuerda que le dije que una cosa era tener un día gris? Otra cosa es vivir todos los días en tinieblas. Pues nosotros está hablando a estos hermanos que tienen un día gris, pero que no viven en tinieblas todos los días. El verdadero creyente no niega su pecado. Cuando lo confrontan, él acepta. Él dice, gracias hermano por haberme mostrado mi falta. Y toma carta en el asunto y él dice, ¿qué cree que debo hacer con este pecado mío? Es enseñable. Pero el que no es verdadero creyente, él peca. Uy, ni quiera mi Dios decirle que falló. Es capaz que le pegue. No acepta que la iglesia le diga, mira hermano, este es tu pecado. Hermano, pero ¿qué es mejor? ¿Negar el pecado o confesarlo y recibir ayuda? El hermano José Luis es médico, ¿verdad? Miguel Ángel, es médico. Hermano, ¿cómo el hermano Miguel Ángel podría darme una medicina si yo me le siento en su consultorio y mi hermano me dice, Luis, ¿qué tienes? Y yo le digo, tengo un dolor. Sí, pero ¿dónde? Un dolor. No sé dónde, pero tengo un dolor. ¿Usted cree que este hombre me va a decir la cura? No. El decir, dame nombre y apellido de tu dolor. ¿Dónde está? Y yo te voy a dar la medicina. Es el pecado, hermanos. El pecado es como un cáncer. Usted lo niega y lo va a matar. No lo va a poder ubicar. No, es mejor decir, es que es esto lo que me está matando. Yo hace poco estaba dando una consejería a alguien que no es de mi iglesia y me dice, voy a dejar el ministerio, voy a dejarlo todo. Y le digo, ¿y qué es lo que pasa que vas a dejar todo? Es que en la iglesia nadie me comprende, ni siquiera mi pastor. Y entonces le digo, ¿y qué le has contado a tu pastor? Pues que tengo un problema, hermano, y ese yo lo conozco de años y siempre me dice que yo tengo un problema. Nunca a ese tipo le ha gustado confesar su pecado. Él lo tapa así. Es una manera de tapar, decir, tengo un pecado. Y ese día yo dije, bueno, lo vas a dejar, ¿verdad? Sí, pero no lo vas a dejar. No te vas a levantar de aquí hasta que no me diga el nombre y el apellido de ese pecado. Porque lo vas a dejar. Vamos, no hay nada que perder. De una vez por todas en tu vida, dime cuál es tu pecado. Y el tipo soltó la sopa. Mujeres. ¿Te das cuenta? Si vos me hubieras dicho a mí eso desde que yo te conocí, ya hubiéramos tratado ese cáncer con alguna enseñanza, con alguna comunión. Le hubiéramos pedido al Señor por eso. ¿Pero qué es? Da vergüenza decirle eso a la iglesia de un predicador. Hipócritas. Porque prefieren vivir así. Porque tienen una dignidad tan grande que no se puede revelar a la iglesia. Bueno, sigamos engañados pues. Engañémonos nosotros mismos. Sigamos aparentando lo que no somos y va a ver la iglesia que vamos a tener. No.
No, yo no estoy diciendo que digamos una barata y le demos el pecado a todos. No, pero que hay hermanos maduros en nuestra iglesia que Dios nos ha puesto en nuestro camino para que ellos confesemos nuestros pecados. Ellos nos van a ayudar. Ellos tienen lo que nosotros no tenemos. La iglesia va a crecer. Pero aquí no está hablando de una confesión verbal solamente, ¿verdad? De negarlo, no, sino aceptar que estamos mal, que necesitamos ayuda. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, escuche bien, no prosperará. ¿Cómo va a luchar contra Dios así? ¿Quiere luchar contra Dios? Hermanos, amigos, que están esta mañana, ¿quiere luchar contra Dios? Encubra su pecado. ¿Quiere la bendición de Dios? Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dios es bueno, hermanos. Cada vez que nosotros reconocemos nuestro pecado y nuestras faltas, estamos diciendo a Dios, gracias Padre, estamos de acuerdo contigo. Solo hay uno bueno, tú que estás en el cielo. No se asusten, esta es la conclusión. Yo creo que cuando nosotros leemos el versículo 7 que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y usted puede ver, hay que detenerse, pero Él está usando la palabra unos con otros. Si nosotros nos pusiéramos a leer todo el Nuevo Testamento, yo le diría, hermano, vamos a leer esta mañana hasta que terminemos todo el Nuevo Testamento y vamos subrayando los versículos que dicen uno a otros, usted se daría cuenta la cantidad de versículos que dicen uno a otros. Yo le diría, saquemos todos los versículos y ahora regresemos a casa y practiquémoslos. Y todo eso uno a otro. La Biblia habla más de uno a otro que de hablar de manera personal. En la Biblia habla más de uno a otro. ¿Por qué? Dice, ámense unos a otros. Perdónense unos a otros. Oren unos a otros. Y ahí, si hay alguno difícil aquí, sopórtense unos a otros. Y si hay alguno más duro, amonéstense unos a otros, exhórtense unos a otros. Nadie puede ser iglesia sin el uno a otros. Necesitamos la iglesia del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos Mateo 16:18, Él dice, y yo edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay gente que piensa, yo soy iglesia como individuo. No, hermano. Nadie puede vencer el Hades solo. Nosotros vencemos el Hades, el infierno, este mundo, cuando vivimos en iglesia. Y a manera de conclusión, ¿sabías que muchas situaciones de la vida a las cuales a veces nosotros llamamos problema o dificultad o un mal día, muchas veces la Biblia a eso le llama con otro nombre? La Biblia le llama pecado. Yo espero que seas consciente y revises tu vida. Y si hay pecado, confiésalo y apártalo. Apártate. Porque eso será mejor para tu vida esta mañana. Lo segundo, si tú dices ser cristiano y estás esta mañana acá, te hago una pregunta. Cuando tú pecas, ¿te aborreces a ti mismo? ¿No desearas existir cuando pecas contra Dios o contra tu prójimo? ¿Te dueles por ello o estás impenitente? Lo disimulas. Sigue haciéndote como que no es contigo. Sigues practicándolo. Lo tapas. Pero tal vez puede ser que alguien no sea cristiano esta mañana. Y yo te quiero preguntar, ¿tú sabes cuál es el fin si tú sigues perseverando en pecado? ¿Tú sabías que la ira de Dios está sobre ti? ¿Sabes que tú puedes escapar de tu pecado esta mañana si vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe al Señor? Otro. ¿Por qué nosotros vemos el pecado de los demás y no podemos ver nuestro propio pecado? Nosotros debemos orar que Dios haga en nosotros tener convicción y salir de los pecados.
Y ojalá, hermanos, yo le ruego al Señor que cada uno de nosotros que esté esta mañana crezcamos, que cada día que volvamos a ver atrás, hayamos dejado muchos pecados atrás. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo superamos nuestros pecados, estamos listos para ayudar a otro hermano que nos necesite en esta iglesia. Y lo último, si te das cuenta que eres un pecador, ven al Señor esta mañana. Corre al encuentro con el Señor, porque te aseguro, por la palabra de Dios, que Él es rico en misericordia y es capaz de perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si confiesamos nuestros pecados, la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos, hermanos, esta mañana dando gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Por favor, bendice esta iglesia. Que allá, aunque nosotros estemos en otros departamentos, Padre, podamos escuchar que sigue creciendo para la gloria de tu nombre. Señor, tú sabes que tú, Padre, eres el único que puede edificar tu iglesia. Señor, necesitamos iglesias que revelen tu evangelio, Señor. Por favor, bendice Iglesia El Camino, Señor. Que ella pueda ser una iglesia ejemplo para otras. Que crezca ella para ayudar a otras, Señor. Que refleje tu evangelio. Haz crecer a cada hermano y hermana de manera individual. Y salva, Señor, a los que hemos venido esta mañana y aún no te conocemos. Te damos gracias, Padre. Bendice al pastor y a la familia, a los líderes que están al frente. Ayúdales. Señor, vencemos en tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por escuchar esta mañana.